Hola, buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás, Luciano? ¿Todo ¿Todo bien? bien? Bueno, vamos a empezar con esto. A ver un poquito de qué se trata. Sensibilidad. La sensibilidad es un tema muy importante en este diseño de, especialmente de filtros analógicos, porque uno de los problemas que uno tiene cuando uno diseña un filtro es el siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, vamos a poner que esto que está acá es mi transferencia, esa cajita que está acá, ¿no? Y que representa mi filtro. Y la pregunta que yo me hago es esta. Em, Todos sabemos que los componentes de un circuito, resistencia, capacitores, etcétera, tienen variaciones. Y esas variaciones este, pueden producir cambios o van a producir cambios sobre los parámetros del circuito. La gran pregunta es, ¿qué tan, ¿qué tan grande es el impacto de la variación de un componente sobre la- el funcionamiento de un circuito? Concretamente, por ejemplo, si yo tengo que la transferencia de mi circuito B2 sobre uno, que es una función de H, que depende de S, que sería la frecuencia, o sea, J mega o sigma más J mega si quieren, y de una resistencia dentro del circuito. Y la pregunta que yo me hago es, si yo cambio esta resistencia, ¿qué tanto me cambia la transferencia B2 sobre B1? ¿En qué porcentaje cambia? ¿Se entiende la idea? ¿Por qué es importante esto? Sí, Porque sí. si yo voy a fabricar en serie en producción un equipo que tiene un filtro, por ejemplo, y yo sé que las resistencias vienen con cierta tolerancia, entonces por ahí tengo que poner un potenciómetro para ajustar. La pregunta es, ¿será fácil ajustar esto o me tengo que pasar 3 días para calibrar el circuito? O sea, lo que vamos a ver, o lo que se puede ver es, cuando yo calculo estos números que son las necesidades de un circuito, para ciertos componentes el impacto es grande sobre la transferencia. Entonces ya, si el impacto es grande, voy a tener que utilizar otra topología de circuito, un circuito distinto, algo diferente, para que las sensibilidades sean mucho más chicas. Las sensibilidades son numeritos que me dicen qué tanto cambia un parámetro. Por ejemplo, el parámetro puede ser la posición de los polos, en un circuito, por ejemplo, un filtro pasabanda, cuánto se desplaza omega cero del valor nominal, omega cero es el valor nominal y omega cero más delta omega es el valor desplazado por el cambio, por ejemplo, de una resistencia o un capacitor, cuánto cambió el Q de un circuito. Entonces, la idea básicamente es poder encontrar una métrica o un parámetro que me permita a mí saber o calcular directamente, bueno, si esta resistencia va a tener una variación X, delta, bueno, ¿cuánto me impacta eso en el Q, en el omega cero, en la transferencia de tensión, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Está bien? Ese es mi problema. ¿Hasta aquí se entiende? Sí, sí. Bien. Bueno, Sí. y cuando ustedes diseñen filtros, van a tener que elegir topologías. O sea, yo puedo diseñar, por ejemplo, ¿ya vieron algo de aproximaciones? Butterworth Bolshevich o no les suenan esos No, nombres. no vimos. No, bueno, van a ver que hay este, van a ver en un momento que hay distintos circuitos para implementar lo mismo. O sea que básicamente la transferencia para hacer un paso abajo, un paso a banda, hay varios circuitos disponibles. Lo que cambia en muchos casos es digamos, el impacto que tienen variaciones de los componentes sobre ciertos parámetros del circuito. Si el circuito es un circuito tranquilo, tranquilo puede ser un filtro que tenga bajo Q. ¿Entienden cuando digo bajo Q lo que estoy diciendo o no? Porque por ahí el término no lo conocen Baja todavía. selectividad. Claro. Menos picudo, por decirlo de alguna forma, ¿está bien? Ahora, si el filtro tiene alto Q, o sea, vamos a ponerlo acá, la diferencia de esto que es suave, que dibujé acá, algo por ejemplo que es mucho más angosto, el ancho de banda del filtro. Vamos a ponerle, no sé, tengo 1 kHz acá y tengo un ancho de banda de 100 Hz de acá a acá. Es lo mismo que tener 1 kHz y un ancho de banda de 500 Hz, por ejemplo, o 300 o 200. Cuanto más selectivo es el filtro,
más complicado es ajustarlo. Entonces la sensibilidad del omega cero respecto de un componente, un capacitor, un inductor o algún otro parámetro es más grande. Con lo cual, esto me está diciendo, ojo, que cuando lo quieras ajustar, cambios pequeños en un componente te van a producir grandes cambios en omega cero. Así que prepárate, fíjate si eso para la producción te sirve, no sea cuestión de que un operario esté media hora ajustando el cubo de un circuito, o el omega cero, o lo que sea, por una cuestión de que la topología no fue la apropiada. Bien, entonces vamos a ver cómo se calculan estas figuras de mérito o parámetros llamados sensibilidad. Por eso vamos a utilizar Taylor, que es, digamos, lo más fácil. Yo empecé a escribir esto, pero no terminé, empecé a escribir esta mañana, pero ahora continúo. Bueno, Taylor todos conocemos, que lo que me es la aproximación de una función en un punto, y esto está dado por esta serie. Así que en esta serie tenemos donde f' es primera derivada, segunda derivada, esta notación. Entonces vamos a decir, bueno, si yo hago un pequeño apartamiento de la resistencia, por ejemplo, un delta X, acá exageré un poco, ¿no? Pero para que se vea, bueno, ¿cuánto sería el delta Y? Eso depende claramente en qué punto de la función yo me estoy moviendo. Hay puntos donde la variación es muy pequeña y hay puntos donde la variación es muy grande. Depende en qué lugar yo desarrollo la función, ¿de acuerdo? En este caso, lo que puse ahí el punto que llamé A. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, Entonces, en una primera aproximación, lo que podemos hacer es quedarnos con este y este término, estos dos primeros términos, y despreciar el resto, como una primera aproximación. Entonces, siendo así, si mi transferencia la llamo H, que depende de S y de R, puede depender de otras cosas, pero lo pongo así como genérico, de la frecuencia y una resistencia, por ejemplo, para que se entienda. Esto va a ser, de acuerdo con este desarrollo, H de S evaluado en R0, o sea, R es lo que yo voy a cambiar. Lo que voy a cambiar en mi circuito es, acá lo puse, es la resistencia. Esta resistencia que voy a cambiar tiene un valor nominal al que lo llamo R0. O sea, es una resistencia que yo, por ejemplo, compré de un K y va a tener una variación de, no sé, el 10%, el 20%. R0 lo llamo valor nominal, el que se supone que tiene que ser. ¿Está? Entonces, eso significa acá R0. Eso sería el valor en este punto, esto sería R0 acá, ¿sí? En este punto, más la primera derivada. Y esto que puse acá diferencial de R sería X menos A, el apartamento. Observen que es muy importante que esta derivada de H respecto de R se evalúa en el valor nominal, es decir, en este punto. Hay que evaluarlo en ese punto, ¿está bien? No nos olvidemos de eso. Es lo que me está diciendo esta expresión. Sé que es algo por ahí trivial, pero lo quiero enfatizar. ¿Hasta acá vamos bien? Entonces, si me queda hasta el pie sí, derivado, o sea, cortamos acá cortamos, entonces, la variación, el delta, H, que sería pasar esto del otro lado restando, esto acá, sería directamente igual a la primera derivada, que es esto que está acá. ¿Vamos bien? sí, perfecto. Bueno, esto ahora lo vamos a decir, para resumir, delta H es igual a la derivada parcial de H respecto de R. Derivada parcial es porque esto puede depender de muchos parámetros, ¿sí? En este caso, toma un parámetro que es R. Bueno, el tema de ahora es el siguiente. Acá voy a repetir la fórmula, la ecuación que está acá. El tema acá es el siguiente. Es que eh, yo necesito independizarme, digamos, esto sería una variación absoluta, este delta que está acá. Y en la práctica me conviene trabajar con variaciones relativas, o sea, normalmente vos representas una resistencia al 10%, al 1%, que son variaciones relativas. Así que lo que voy a hacer es normalizar
acá lo puse en otro color para que se entienda, esta expresión respecto del valor nominal de la transferencia. ¿Se entiende esto? Con lo cual lo que tengo es una variación relativa. ¿Queda claro esto? Sí, Bien, entonces dividiendo del otro lado también por normalizando el otro miembro que está del otro lado de esto, y multiplicando y dividiendo por R0, podemos digamos, reorganizar este segundo miembro de tal forma que nos quede esta expresión entre corchetes, que sería meter adentro este término y este término que está acá. Dice acá puse R, pero en realidad era R0 que estaba acá. No le puse como R0 porque acá lo evalúo en R igual a R0, todo lo que está acá adentro. ¿Está bien? Por eso no puse R0 acá. Y este R0 que está acá abajo es este que está acá. Esto para que no se pierdan. Y todo esto, digamos, toda esta llave, esto que está entre corchetes, se evalúa en R igual a R0, lo voy a llamar o bautizar como S, y esto se llama sensibilidad de H con respecto a R. Recuerden que se evalúa en este punto, ¿no? Si bien acá no figura R0, está implícito que hay que evaluarlo en este punto de la función. Entonces siempre hay que evaluarlo acá. Bien. De lo cual, todo esto que está acá adentro, lo escribí acá de nuevo, que es esto, que está acá. Y voy a asumir que el diferencial R es una variación que llamo delta R, que vamos a asumir que es una pequeña variación, ¿sí? Recuerden que pequeña variación significa que los términos subsiguientes del desarrollo de Taylor son pequeños. Entonces, el- el- si reemplazamos todo perdón, esto que una está en azul, pregunta sí, de más arriba. sí, Del paso anterior ahí, de lo verde, que multiplicamos por R0 sobre R0 y después sí, en la otra expresión sería R0 lo que está dentro del corchete. claro, es decir, esto me dice reemplazar R por R0, acá, Ok. Ah, acá, usar acá, esa acá, anotación acá. como... Está perfecto, sí. Sí, Eso. Listo. Era eso, gracias. sí, eso puede confundir un poco. Bien, de hecho, esto, fíjate que acá no parece R0 en esa expresión, pero por eso hago énfasis, ¿no? Evaluar esto y cuando calcules esto, lo tenés que evaluar en R0, ¿sí? En el valor nominal. Entonces, acá lo puse explícitamente, ¿sí? Que evalúes en R igual a R0. Entonces sería, si a delta R le damos el diferencial R delta R, que nos queda que este cociente, delta H sobre H, lo puse acá, ya no puse más los parámetros para no estar todo el tiempo copiando lo mismo, la dependencia, es igual a la sensibilidad por delta R sobre R. Eso surge de acá, diferencial R que lo puse como delta R sobre R, en forma genérica. Bien. Bueno, ¿qué significa ese parámetro S a nosotros? ¿Qué es lo que nos dice a nosotros? Este acá ¿Qué tanto me olvidé. afecta un cambio en R a Claro, la función que estamos analizando? O sea, la sí, transferencia. acá, esto tiene que ser R0, ¿no? Claro, esto es la variación relativa de H en función de la variación relativa del parámetro que estoy estudiando. ¿Mm? Entonces, ¿cómo quiero que sea este número? ¿Cómo me gustaría que fuera este número? ¿Cercano a qué? A cero. A cero, tal cual. Eso es lo que quiero. Así que si tengo una sensibilidad de valor 10, por ejemplo, me voy a tener que cuidar mucho. Claro, vos lo querés cercano a cero para que la variación de h sea cero. Claro, para que no haya impacto. ¿Mm? Porque la variación de r es la que no puedes evitar. Claro, esta vez no la podemos evitar y esto tiene un impacto, y el impacto sobre esto y la proporción está dada por este numerito.
Entonces, ¿qué quiero con ese número? Que sea lo más chico posible. En definitiva, eso es lo que estoy buscando. Esa es básicamente la idea. No hay mucho más que eso. Digamos, de lo que representa. El tema es que, claro, cuando uno empieza a calcular esto en circuitos que ustedes van a ver más adelante con operacionales y filtros, etcétera, bueno, algebraicamente es intensa, ¿no? O sea, son expresiones enormes. Y lo que habitualmente uno hace en esos casos es, vas a hacer una expresión que depende de todos los componentes y cuando haces, la calculás, vas a ver, o sea, lo que van a ver que si yo ciertos componentes los elijo, por ejemplo, que sean iguales, dos resistores o dos capacitores, etcétera, van a ver que la sensibilidad disminuye notablemente, que si pusiera cualquier valor. Por eso es importante esto. Vamos a hacer un cálculo nosotros por nuestra cuenta ahora, para tener una idea de probar esto en casos sencillos para poder entender qué es lo que qué es lo que, digamos, numéricamente cómo se visualiza. Así que vamos a empezar por algo sencillo que todos conocemos y que ya sabemos los resultados de antemano. Vamos a poner un circuito sencillo, como hacer esto que está acá, es un simple divisor de tensión cuyo resultado lo conocemos. Vamos a poner acá R1 y R2. Esto sería la tensión, acá vamos a llamarla B0. Bien, así que B0 sabemos que es igual a R2 sobre R2 sobre R1 más R2 por BI. A esto, para hacerlo corto, vamos a llamarla transferencia, no sé, en continua DC, ¿está bien? Vamos a bautizarlo así, a todo a ese cociente. Bien, entonces ahora vamos a calcular la sensibilidad de esta transferencia con respecto a R1, o sea, esta que está acá. Esto sería igual a, vamos a ver, antes de escribirlo, vamos a ver qué es lo que tenemos que poner. Tenemos que hacer este cociente, ¿de acuerdo? Y evaluarlo en un valor nominal. Así que lo hacemos acá. Esto sería la derivada parcial de TDC con respecto a TDC sobre TDC, perdón, sobre la derivada parcial de R1 sobre R1. Bien, si esto lo calculamos para nuestro caso, esto me quedaría igual a R1 sobre TDC por la derivada parcial de TDC con respecto a R1. Bien, bueno, lo que nos faltaría es calcular esta derivada que está acá. Bien, esto sería, toda esta expresión que está ahí, esto sería, lo escribo, pero solamente la derivada parcial de R2 sobre R1 más R2 con respecto a R1. Bien, y esto, eso lo pueden hacer ustedes, pero el resultado de esto sería este, menos R2
sobre R1 más R2 al cuadrado. Perdón, Dani, ¿podés subir un poquito después para arriba? Sí, cómo no. ¿Así? ¿Ahí? Sí. ¿Qué dice? ¿Es R1 y R2 o RL? No, R1, ¿dónde? ¿Acá? En el circuito y arriba. Es RL, Es ¿no? R1, perdón, R1 y R2. Ah, ok. Siempre es R1 y R2, acá es R1 y R2. Y arriba también. Son Sí, dos. sí, sí, Perfecto. ya lo vi, no lo había visto. Sí, fue un R2, ahí está. Y Ahí está, me perdí, no entendí por qué lo llamaste TDC. ¿Qué sería? para no tener que repetirlo en todos lados, por darle Ah, un ok. nombre. Porque es la transferencia, o sea, esta sería nuestra H, esta es Ah, nuestra ok. H, por eso, esta es nuestra H. Claro, claro, sí, del divisor. Está bien. Es la transferencia de circuito. Acordate que antes habíamos puesto que Sí, era sí, perfecto. acá, ¿no? H llamamos a la transferencia de circuito, ¿no? No sé dónde habíamos escrito. Esto sería la H que es la salida sobre la entrada. Igual esto lo pueden aplicar, Perfecto. por ejemplo, a la impedancia de entrada de un dipolo también, o sea, a cualquier cantidad, a cualquier otra magnitud eléctrica, ¿no? Entonces, bueno, hacer esta derivada, que es esto, mira, esto que está acá abajo, R1 más R2, y me faltaba elevarlo al cuadrado, acá, no es menos. Así que eso, digamos, lo pueden calcular ustedes. Entonces la sensibilidad de la transferencia respecto de R1 me quedaría reemplazando lo que obtuvimos recién, me quedaría R1 sobre TDC por menos R2 sobre R1 más R2 al cuadrado. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí. Este es esto y este es esto. Ahora reemplazando TDC por lo que vale, esto es igual a R1, este R1 que está arriba, como es 1 sobre TDC, me va a quedar R1 más R2. El menos lo tiramos acá adelante, así ya está, sobre R2 por R2 sobre R1 más R2 al cuadrado. Y ahora simplificamos. Esto se va con esto. Y esto se va con esto. Entonces llegamos a que esto es igual a menos R1 sobre R1 más R2. Recuerden que esto se evalúa en el valor nominal de la resistencia que estoy cambiando, que en este caso es R1, ¿no? Cuando lo quiero evaluar numéricamente, ¿está?
Si yo esto lo quiero evaluar numéricamente, bueno, voy a usar el valor nominal de R1. Y para cuando voy a hacer el cálculo, o sea, para calcular cuánto es el delta T de C, o sea, cuánto me cambia esto respecto de T de C, voy a usar este numerito que está acá, o sea, es igual a la sensibilidad de T de C con respecto a R1, que es un número, por el cambio en R1, el cambio relativo en R1. ¿Se entiende esto, no? Por ejemplo, si acá tiene una variación de resistencia del 1%, esto es un número, y esto me da qué porcentaje me va a cambiar la transferencia continua, ¿sí? Ahí tiene sentido reemplazarlo, o sea, pues se te estarían cancelando más cosas, ¿no? ¿O es mejor Eh, manejarlo con porcentajes? Normalmente es con porcentajes, variaciones relativas. Por si digamos, para eso puedes aplicar a cualquier circuito. Si trabajar con valores absolutos no tiene mucho sentido. Igual puedes pasar los valores absolutos sabiendo la variación relativa, ¿está bien? Claro, pero digo, vos Definitivo. agarrás el delta R1 sobre R1 Sí, y calculás eso aparte y te va a dar un porcentaje. No es que claro, tal cual. reemplazás, porque justo en este caso se te cancelarían las R1, pero no tiene sentido Claro, sí. hacerlo. Ok, No, 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 es un delta, o sea, acordate que es, a ver, el delta 1, delta R1 sería el R nuevo menos el R nominal, o bueno, acá, este sería el R prima, vamos a llamarlo, la desviación, menos el R0, que es el nominal sobre el R0, ¿está bien? Esto sería, este numerito, ¿está bien? sí, El delta R es cuánto te apartaste del valor nominal, pero va a ser relativa, ¿se entiende? Bueno, el valor de R0 sería sí, R1 acá, ¿no? Pero se entiende, ¿no? Lo que quiero decir. Puse R0 para enfatizar que es el valor nominal nada más. Así, esto podría ser, por ejemplo, la tolerancia de una resistencia, ¿sí? Una variación del sí, sí, 1% o algo así. Porque eso es lo que en la práctica vas a utilizar. O sea, vos vas a decir, bueno, tuvo una resistencia del 1%, eso es una variación del 1%, y qué porcentaje, o sea, qué variación relativa tenés a la salida. ¿Se entiende eso? ¿Esto está claro? sí, Sí, bien. De la misma forma podemos calcular, eso lo dejo para cada ustedes, la sensibilidad de la transferencia DC respecto de la otra resistencia. Esto me va a dar más R1 sobre R1 más R2. Vamos a interpretar estos resultados. Vamos a entender, digamos, qué es lo que significa esto. Entonces, para eso vamos a... Voy a agarrar una hoja nueva. Entonces, para resumir tenemos, entonces, la transferencia, que era R2 sobre R1 más R2, la sensibilidad de la transferencia con respecto a R1, que era R1 menos R1 sobre R1 más R2, y la otra que es la sensibilidad de T de C con respecto a R2 es igual a más R2 sobre R1 más R2.
Acá vamos a dibujar el circuito de nuevo. Esta es la tensión de salida, B0. Esta era R1. Esto es R2. Y esto es BI. Bueno, vamos a interpretar este resultado. Vamos a empezar por acá, por esto. Bien. ¿Qué me está diciendo esto acá? Por el hecho de que sea negativo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué les parece que es ese negativo? Puede ser que sea que variaciones positivas de R1 van a hacer que baje tu transferencia. Ujú, tal cual. Si R1 lo subo, tengo una tensión menor acá, ¿no es cierto? Hay una disminución. O sea, este numerito que está acá, vamos a escribirlo acá, S, TDC, es por delta R1 sobre R1 es igual a que delta de la transferencia con respecto a TDC, la variación relativa. Bien. Si este numerito es negativo, me está diciendo que un incremento, por ejemplo, en R1, me produce una disminución en la salida. ¿Tiene sentido? Sí, Y sí, porque aumentás el denominador del divisor. Claro, tal cual. ¿Sí? Si no igual, digamos, si esta resistencia aumenta, 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 tengo menos tensión acá, ¿no? Bueno, ese es el signo. Y, perdón. Y en el segundo caso, este que está acá, esto que está acá, también tiene sentido pensando de la misma forma. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo explican el signo positivo? El signo nada más, ¿sí? Y ahora si aumentás eso, va a tener una mayor tensión en el nodo de arriba. Claro, o sea, si aumento R2, Sí, si R2. aumento R2, claro, está. Eso tiene sentido también, ¿no es cierto? Vamos a... ¿Quedó claro esto? sí. Sí. Obviamente, si ustedes lo quieren calcular ya con valores numéricos, bueno, tienen que acordarse de valorar la sensibilidad del factor S en el factor, en el valor nominal del parámetro que están cambiando, ¿sí? O sea, esto lo evalúan en el valor nominal del parámetro, en este caso R1, su valor nominal, que si tengo una eficiencia un K, que es de un K más menos, no sé, 10%, ¿sí? Esto sería el valor nominal, un K, a eso me refiero. No se olviden de eso, Ok, pero en un momento lo van a tener que evaluar, ¿sí? Bien. Fíjense que, por ejemplo, en este caso, acá lo pondría acá el valor nominal, y R2 es el valor nominal de R2 en el sentido de que R2 es ideal, perfecta, no tiene problemas, no tiene cambios, etcétera, ¿sí? Ese es lo que pusieron. Ustedes quieren saber qué impacto tiene el cambio de R1 en la transferencia. Uno por vez. El segundo tiene el impacto de R2 sobre la transferencia. claro, pero
el cambio, el impacto de cambiando uno pero no cambiando el otro, ¿qué pasa Exacto. si y se puede calcular con los dos juntos? Sí, lo que pasa es que se puede hacer perdón, analíticamente. eh, digamos que esto es R1, o ponerle el valor nominal de R1. Digamos, esto sería R1, digamos, el valor nominal y menos 10% más 10%. Esto para R1 y para R2 tengo lo mismo, ¿no? Acá está el valor nominal de R2 y su variación. ¿Está bien? O sea, R2 puede variar en este rango, lo mismo R1 en este rango, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Ahora, ¿cuál es el problema? Yo puedo encontrar una expresión para ambos. Y lo que yo quiero saber es el impacto final si ambos cambian. La realidad es que cuando vos pones el circuito, las dos resistencias, ambas van a variar. Van a variar porque cuando la compras te dice que el fabricante tiene un 10% de tolerancia, pero bueno, sabes en qué lugar te va a caer cada una. Si esta te va a caer por acá y esta te va a caer, no sé, por acá, por ejemplo. ¿Hasta ahí me seguís? Sí. Entonces, ¿qué tendrías que hacer todas las combinaciones posibles? Imposible, ¿ok? Mm. Lo que se hace es, te hace una distribución Claro, random, y ¿sí? mientras más complejo se pone el circuito es... Olvídate. Entonces lo que se hace, eso lo pueden ver, lo van a ver en el PES, ¿cómo se llama? LT Spice. Hay un tool que se llama Monte Carlo. Aparte busquen de dónde viene este nombre y por qué se usa para esto. Que lo que hace es lo siguiente. Lo que hace es variar todos los componentes dentro de la tolerancia, pero de forma random. Todas las combinaciones posibles. No posibles en realidad. Va intentando con distintos valores haciendo que esto tenga una distribución aleatoria y esto también, ¿se siguen? Una distribución normal. Y entonces te plotea la respuesta del circuito para todos digamos, hace una corrida para 10 combinaciones posibles o 20 combinaciones posibles. Entonces lo que vos vas a ver cuando lo corras, supongamos sos un pito pasabanda, el tipo te va a dar algo así en la respuesta en frecuencia y algo así. Y curvas intermedias, ¿sí? Digamos, pero lo importante es que la variación mínima y máxima la vas a tener entre estos dos, ¿me seguís? O sea, eso lo hace por vos. Lo que hace es cambiar o sea, viste, R paramétrico, cosa que vos puedes cambiar en forma paramétrica, y él solo los cambia, todas las combinaciones posibles, y te plantea la respuesta a frecuencia. ¿Se entiende esto? Entonces vos con esa corrida tenés una idea clara de, por ejemplo, cómo cambia tu respuesta a frecuencia, el mínimo y el máximo de dispersión, respecto al nominal. ¿Podemos Me ver parece. algún ejemplo numérico como para... Sí, sí, vamos a ver qué pasa en este caso, por ejemplo, si, Dani, disculpa, antes de seguir con eso, perdón, ¿eh? sí, ¿Cómo? No entiendo bien cómo llegaste a la sensibilidad sobre R2. O sea, en función de R2, digo. esta, Esa, sí. sí. O sea, no Hice la sacaste. misma, hice la misma cuenta que del caso anterior. Ah, pero hay que hacer la cuenta, no es que se puede deducir de Ah, la otra. no, 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 no. Hice la cuenta. Lo mismo que hice Ah, ok, antes lo hice ok. para R2. No, no, no. O sea, hice todo este proceso que está acá, todo esto, solo que cambias R1 por R2. Ah, perfecto, bien. Bueno, no, estaba pensando si se podía deducir de la otra y no me quedaba nada. No, 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 no. No, no Ok, lo hice ok. porque es largo, ¿viste? Sí, 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 igual, si es eso, está. Es como que hay que hacer la cuenta y listo. hay que hacer la Perfecto. cuenta, sí. Gracias. Hice una para que vean cómo es y después esto lo pueden hacer ustedes sobre la otra. Uf, pero les digo, acá son dos componentes. Cuando tenés más
les recomiendo que busquen algún CAD para cálculo simbólico. Hay muchas opciones. Python tiene, MATLAB tiene, y en la web puede ser que haya alguna también. Vamos a suponer, por ejemplo, que R1 sea mucho más grande que R2. Este, R1, vamos a poner que sea mucho más grande que R2. Es una hipótesis, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo queda las sensibilidades en este caso. Si R1 es mucho más grande que R2, en esta expresión despreciamos R2 y me queda R1 sobre R1, ¿sí? O sea, menos 1 sería esto. ¿De acuerdo? O sea, la sensibilidad en esas condiciones, la sensibilidad de la transferencia con respecto a R1 daría aproximadamente igual a menos 1, y la sensibilidad de la transferencia con respecto a R2, siguiendo el mismo razonamiento, sería aproximadamente igual a más 1. Bien. Y bajo estas condiciones la transferencia se reduce a R2 sobre R1. Bien. Mírenlo acá arriba. Si R1 es mucho más grande que R2, la transferencia es R2 sobre R1, ¿sí? Bien, eso voy a un caso particular. Digamos, tiene sentido si R1 es la que está en serie. Me quedaría esta expresión R2 sobre R1 como una buena aproximación. Entonces, no sé, vamos a suponer que R1 sea igual a, vamos a poner 1000 veces igual, ¿no? 1000 veces R2. Así que en ese caso la transferencia me quedaría aproximadamente igual a Perdón, Dani, la que es respecto de R2, ¿cómo te había quedado la fórmula? sí, acá. Tiene un R2 arriba. Eso, ¿Y perdón, por gracias qué? por decirme, está mal. Claro, porque si no te quedaría Sí. 0, no te quedaría 1. No, 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 sí, está mal, gracias por avisar esto, la copié mal. R1 sobre R1 más R2. Gracias, sí, gracias por avisar. Y aparte se hubieran vuelto locos después si iban a hacer por su cuenta, porque yo no lo hice. ¿Está bien? No, acá la puse bien. Está bien, está bien. Acá está bien y acá la copié mal. Ahí está. Bien, entonces la transferencia, en este caso, me queda R2 sobre R1, que es 1000 R2, y esto da 10 a la menos 3, ¿no? Bien, ese sería el valor aproximado. El valor exacto, es decir, sin hacer mucho mayor, sería R2
sobre 1000 por R2 más R2. Y esto es ese valor exacto, que sería 1 sobre. Y esto es más o menos. No estamos tan lejos. Bien, pongamos un ejemplo, por ejemplo, si nosotros duplicamos R2, ¿qué es lo que pasaría? ¿No? Bajo estas condiciones, ¿no? Sigo con que R1 es mucho más grande que R2, ¿no? Y ahora no sé, pongamos que duplico R2. Si duplico R2, vamos a calcular, vamos a hacer ahora R2, vamos a ponerlo como 2R2, ¿está bien? El doble. Lo reemplazo por, ¿está bien? Bajo estas condiciones, la transferencia nos queda igual a 2R2, lo reemplazo R2 por el doble, sobre 1000 R2 más 2R2. Esto me quedaría 2 sobre 1002 es igual a 1.999 por 10 a la menos 3. O sea, casi el doble, ¿no? ¿Se ve? Sí, sí, sí. Eso sería aproximadamente. Bien, esto lo estamos calculando de la transferencia, ¿no? Perdón. A ver, ¿tiene sentido esto? ¿Este resultado? Eso es lo que me importa. ¿Qué hice yo acá? Hice a mano lo que podía haber hecho con sensibilidades, ¿no es cierto? O sea, ¿Cómo incrementaste sería? en 1 R2, te incrementó en 1 la transferencia. A En ver, 1 por... déjame que me todo. Veamos, veamos la ecuación de nuevo. Esto sería el delta T sobre T es igual a, o sea, la ecuación relativa igual a S de T con respecto a R2, pues hay que cambiar, por delta R2 sobre R2. El tema es que esto cuánto varía. Esto varía, si nos fijamos arriba, es esto. O sea, más 1. ¿Está bien? Así que el resultado tiene sentido. ¿Me siguen? Igual, una pregunta. ¿No alteraste R1 también? Recién cuando hiciste el cambio. No, no, R1 está bien. A ver, Al te voy a variar explicar, R2. sí, te voy a explicar qué hice con R1. Yo dije que R1 era mucho más grande que R2. Estas son Sí. condiciones de contexto. O sea, lo hice para que, digamos, la transferencia y la sensibilidad queden más sencilla. A propósito. ¿Está bien? Justamente Sí, la vez sí. entonces, que estas condiciones de contexto, siempre hablamos de variaciones pequeñas. O sea, esto que hice acá es un caso particular. Para alguna vez que tengo ese caso particular armado, que R1 es mucho más grande que R2, ahí cambio R2 a ver qué pasa. ¿Por qué tomé este caso? Porque fíjese que la sensibilidad queda trivial, queda más 1 menos 1.
son números fáciles de seguir. ¿Se entiende? Por eso tomé estas condiciones de contexto. O sea, puse las condiciones de contexto para que la sensibilidad sea números simples, 1 y -1, para que se entienda bien el resultado de lo que obtuvimos. Ok, ahí entendí. Y R1 es igual a 1000 R2, siempre teniendo en cuenta el primer valor de R2, digamos. Exacto. Ok, gracias. Entonces, bueno, entonces ahora tiene este sentido, pero lo que está diciendo esto que valía más uno, me está diciendo que este cambio que tengo que está acá, multiplicado por +1 te da este cambio que está acá. Ya sé que es trivial eso, lo que estoy diciendo es que el impacto acá es del 100%. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Las condiciones del contorno que lo puse, que R1 es mucho más grande que R2, me llevaron a esto. ¿Queda claro? Sí, sí, perfecto. Sí, O sea, la perfecto. variación relativa de R2 es igual a la variación relativa de T. Es 1 a 1. ¿Está bien? Eso es lo que yo les quería mostrar. Pues por ese cálculo exacto de la transferencia, esto digamos hecho a mano, para cotejarlo con esto. Y la pequeña diferencia que hay es porque hice una aproximación que R1 fuera mucho más grande que R2, nada más que por eso. ¿Queda claro esto? Sí, perfecto. Sí, sí. Bien, eso, ¿se quedó claro este ejemplo numérico? Podríamos hacer lo mismo ahora Sí, con sí. estas condiciones. En estas condiciones, ¿qué pasa si duplico R1? O sea, quedaría el menos en el medio. Ahora. Claro, y ese menos, ¿qué es? Y que va a ser 1 a 1, pero con un signo menos de por medio. También. Ujú. Se le quedaría ¿Se entiende? menos 2, ponele, si pones R1 en 2. Claro, pero ahora es la variación relativa, Claro. ¿no? Sí. O sea que sería la mitad. ¿Lo hacemos? Bien. Entonces, si ahora duplicamos, mantenemos las condiciones del R1 mucho mayor, ¿no? En esas condiciones. ¿De acuerdo? R1 mayor que R2, eso lo mantenemos. Solo que ahora duplicamos R1. Entonces, la transferencia exacta, lo que es R2 o R1 más R2, ahora duplicamos ese R1, le reemplazamos por 2 R1. Esto sería R2 sobre, ahora en lugar de poner R1, acá pondríamos el doble. Tenemos 1000 R2, así que estaríamos en 2000 R2, ¿sí? ¿Me siguen? Más R2.
Esto me quedaría 1 sobre 2, exacto, ¿no? 0,01. Esto es más o menos 0,499. Perdón, 0, sí, sí, está bien. 0,499 porque será menos 3. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, sí. O sea, Entonces la variación, Se rompe a ahora me di mitad, cuenta. digamos. ¿está bien? O sea, la variación relativa lo podía pensar como el valor nuevo, R', vamos a ver, R'1 sobre R1 elevado a la S, hay que puso, ¿sí? Esto sería 2, que es este cociente, elevado a la S, donde S vale en este caso menos 1. Este S vale menos 1. Esto me da 0, a un medio, ¿no? 0,50. El cambio. El cambio relativo va a cambiar a la mitad. ¿Quedó claro eso? Sí. Podemos ver un poco algunas cosas en otros circuitos que ya conocemos los resultados. Por ejemplo, vamos a jugar un poquito con operacionales, que ya los conocemos bien, para obtener resultados que ya sabemos también, pero desde otro punto de vista que es sensibilidades. La transferencia de esto, exacta, la conocemos, que es B0I, ¿no? La transferencia sería igual a R2 sobre R1 sobre, acá hay un menos, 1 más 1 más R2 sobre R1 sobre A, o el A0, ¿no? El A del operacional, ¿sí? En donde, bueno, era B0 igual a A por B más menos B menos, ¿no? Eso para que se acuerde de dónde viene A. Bien. Bien. Si nosotros calculamos ahora la sensibilidad de esa transferencia con respecto a R1, haciendo las cuentas como hicimos antes, esto me queda menos, o sea, la cuenta se dejo para que hagan ustedes, R1 sobre R1 más R1 más R2 sobre A por todo esto por 1 más 1 sobre A. Para como vean, quedan cositas un poco más grandes. Como vamos a hacer que A tiende a infinito, esto me queda, quedaría esto.
La transferencia quedaría menos R2 sobre R1. No digo la sensibilidad, La ¿Qué te queda? sensibilidad, -1. claro, sí, -1. es -1. ¿Mm? ¿Y esto qué significa? Que es inversamente proporcional el cambio. Claro, ¿tiene sentido? Y sí, pues R1 en la transferencia está dividiendo, es como que. Claro, va a dar más grande. O sea, con cambio de 1% en esa resistencia R1 me va a generar un cambio, una disminución en la ganancia en un 1%. ¿Está bien? ¿Tiene sentido? Sí, porque la, en estas condiciones la transferencia ya sabíamos que era directamente, vamos a llamarla G0, esto que está acá, no, perdón, pues si no tengo sino, la ganancia ideal G0 en esas condiciones, que sería la ganancia, esto sería con la serie infinito, me queda menos R2 sobre R1, ¿no? ¿Ah? ¿Se entendió? De la misma forma podemos calcular la sensibilidad de T con respecto a R2 bajo estas condiciones. Esto me quedaría +1, que también tiene sentido. Y ahora podemos calcular, ¿hasta ahí estamos bien? O sea, esto es un caso muy trivial. Una cosa interesante, podemos calcular la sensibilidad de la transferencia con respecto a A. Esto, si hacen la cuenta, da 1 más G0. G0 es la ganancia ideal, ¿no? Sobre A más 1 más G0. ¿La ganancia ideal de módulo? No, no, el G0 sería menos R2 sobre R1. Perdón, sí, en módulo, sí, perdón. Así la llamé yo, ¿no? R2 sobre R1. Bien, ¿hasta ahí estamos bien? Sí, sí, perfecto. O sea, Ahora lo digo, ideal sería que no sea sensible. la idea sería que no sea sensible. A ver, si yo A lo hago extender a infinito, o mejor dicho, más correctamente, este A es mucho más grande que esto que está acá, ¿no? ¿Cuánto daría en este caso? Y Eh, 0. eh, La ST con respecto a eso. ¿Tiene sentido? Y en realidad no sé si tiene sentido, pero es lo esperable. O sea, si no, dependeríamos mucho de la ganancia de operacional. O sea, Claro, o sea, tal nos cual, afectaría mucho la transferencia. sí, y es lo que nos queremos. Cuando vimos realimentación vimos lo mismo, pasaba exactamente igual. Si el beta por A era mucho más grande que uno, pues digamos, la ganancia no dependía más de A, sino que era uno sobre beta directamente, ¿se acuerdan? O sea, no dependíamos de A. ¿Se acuerdan que la transferencia de un sistema elemental era A sobre uno más beta por A? Si el beta por A es grande, no es muy grande, esto se reducía a A
sobre beta por A. O sea, si esto, que es la ganancia del lazo, que llamamos T, era mucho más grande que 1, no dependíamos más de A, chao. Dependía solo de 1 sobre beta. Bueno, estamos en la misma situación acá. No dependemos de A. No dependemos de los, yo digo, no dependemos de los caprichos de A, digamos, ¿ah? ¿Se entienden? Eso es otro todo interesante. ¿Hasta que me siguen? Sí, Sí. sí, perfecto. Otro interesante que podemos hacer, recordando que G0 lo definimos de esta forma. ¿Qué pasa si logramos esto, pero vamos a hacer que R2 sea infinito, o sea, está en circuito abierto, ¿sí? R2 es la que realimentaba, la de arriba, como digo yo, es esta, ¿no? Esta de acá arriba. O sea, la abro. Vamos a ver qué pasa si la abro. Si la abro, O sea, esto, el de lazo abierto no debería quedar. claro, y hacemos no, es muy sencillo, esto me quedaría a más 1, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? O sea, los cálculos los pueden hacer ustedes, pero es directamente poner esta condición en esta fórmula, ¿sí? En esta ecuación con R2 infinito. El tema que ahí volvamos de retroalimentación es como que ahora la ganancia de tensión va a ser A por la que apliques va menos A en este caso por la tensión que apliques. Claro, claro, estoy en esta situación. El circuito quedó así. Pero la salida va a ser proporcional, el factor por es A directamente, ¿no es cierto? Eso es lo que está diciendo el 1. Es hipersensible a las variaciones de A, ¿tá? Porque no está realimentado. O sea, estamos hablando de que tenemos amplificador, está bien, esto vale, no sé, este tiene un A que es muy grande, no sé, 100.000 o algo así. Pero lo que estoy diciendo ahí es que, digamos, la salida respecto a la entrada depende de los caprichos de A. O sea que si yo cambio un operacional por otro operacional, voy a obtener un valor completamente distinto. ¿Se entendería? O sea, todo cambio en A se traslada directamente a la salida. Cosa que ya sabíamos. Lo importante e interesante es interpretar este resultado. O sea, básicamente te queda la transferencia, te quedaría A en este caso. Claro. Ok. A mí lo que importa es entender este más uno, digamos, lo que significa. Como estamos calculando la sociedad de la transferencia respecto de A, cambios relativos en A se traducen directamente en cambios relativos en B0. Es un impacto directo. O sea, cualquier cosa que haga A impacta directamente la salida. Es algo obvio si uno mira el circuito, pero lo que importa es la interpretación de esto. Y esto que está acá es simplemente una comprobación de lo que deducimos a partir de acá. ¿Por qué este ejercicio? Porque, bueno, el día que obtengan algo así en otro circuito, ya van a entender qué es lo que está pasando. ¿Se entiende la idea? Claro, sí, sí. Veamos ahora para otro ejemplo. Por ejemplo, si tenemos este circuito,
Vamos a poner que esto vamos a llamarlo L1, R1, C1. Esto sería B de entrada y esta es la tensión, la que está acá es la tensión de salida. Esta es la referencia de tierra, ¿está? Bueno, y acá, la transferencia de esto ustedes ya la conocen, no voy a escribir acá. Ahora es fácil de calcularlo, B0 sobre BI. Si la calculamos en función de los componentes directamente, lo podemos llevar a una forma de este tipo. O sea, si hacen las cuentas me queda S cuadrado, esa es la variable de Laplace, L1 C1 más S por L1 sobre R1 más 1. Esto generalmente lo llamamos este es 1 sobre la omega natural al cuadrado. Y esto solemos llamarlo 1 sobre Q omega n. Solemos ponerlo así, ¿no? El sistema de segundo orden. De los cuales tenemos entonces, ¿hasta ahí estamos bien? Sí, perfecto. Entonces, el omega n de mi circuito es raíz cuadrada de L1 C1 a la menos 1 y el Q es igual a R1 por la raíz de C1 sobre L1. Parte de acá porque, digamos, son los típicos parámetros de un sistema de segundo orden, que es la frecuencia natural y el Q, ¿no? Son lo que todos conocemos. Así que em, acá me olvidé el 1. Bien. Todos sabemos que esto da, dependiendo de los parámetros, esto da una cosa así, ¿no? Pues, y distintas curvas según los parámetros que utilicemos, etc. Bien, sería interesante calcular la sensibilidad de Q, el Q del circuito respecto de C1, por ejemplo. Ok, si esto lo calculamos, se los dejo para que lo hagan ustedes, esto me queda un medio. Y si calculamos la sensibilidad del Q con respecto a L1, esto nos queda menos un medio. Entonces empezamos a ver cómo varía Q cuando varía C1, cuando varía L1. También puedo calcular la sensibilidad de Q, sí, respecto de R1, porque queremos saber qué pasa. Y si hacemos las cuentas, esto me queda 1. Y la sensibilidad de omega natural con respecto a R1, ¿esto cuánto tendría que dar? 0. 0, y da 0. Si lo calculan da 0. Digamos, tiene sentido. Bueno, entonces ahora sabemos qué impacto tiene cuando cambia C1, cuando cambia D1, cuando cambia R1 sobre Q. En los tres primeros casos, bueno, y el último es trivial, ¿no? Pero está bueno para confirmarlo.
Entonces, en ese sentido tenemos este, ¿cómo se llama? Una idea en este circuito, bueno, es un circuito muy trivial, cuáles son los impactos que tiene las variaciones de cada componente si yo cambio L1, C1, R1 del circuito sobre la transferencia. Teniendo en cuenta que las variaciones de los componentes son los porcentajes de variación que el fabricante me dice, ¿no? Entonces yo a la hora de elegir el circuito tengo ya una idea de cómo viene la mano. Entonces, preguntas que yo me podría hacer, que se las dejo para que lo contesten ustedes, si yo tengo un circuito y quiero saber cómo cambia Q cuando cambia, por ejemplo, C1, si C1 cambia en un 1%, bueno, puedo con esto hacer cálculo. Pero ustedes pueden, como ejercicio, calcular eh, lo que se llamaría el Q', o sea, cuando paso de Q, que es el valor nominal, a Q', que sería el valor cuando el componente cambia en 1%. Entonces, si calculamos, ¿me siguen? Si calculamos Q', el valor nominal de Q esto es Q, lo repito, ¿no? La raíz cuadrada de la R1 por L C1 sobre L1. Y Q' será igual a R1 por raíz cuadrada de 1.01 por C1 sobre L1. ¿Está bien? O sea, acá es el valor nominal y acá subí un 1%, por ejemplo, el capacitor. ¿Me siguen? O sea, el peor caso de... Claro, vamos a ver que estamos en el caso que en cambio, digamos, del 1%. ¿No? Sí, ok. Entonces, esto lo podemos reescribir como solo por la raíz de 1.01. Eso lo sacamos afuera por lo que me queda, que es R1 por la raíz de C1 sobre L1. Y esto era Q, ¿no? Esto es Q. Así que Q' es igual a la raíz de 1,01 por Q. Esto da, esto, esta relación de Q' sobre Q es, este numerito que está es aproximadamente 1.0050. Si se ven las cuentas. Esto que hice acá, que fue cálculo, digamos, hecho a mano, veamos ahora con sensibilidad, ¿sí? Usando la sensibilidad. En ese caso, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que decir que, bueno, el delta Q, el cambio en el Q, el cambio relativo en el Q, es igual a S, o sea, el S, cuando cambiamos C1 por la variación relativa de C1, ¿está bien?
Bueno, ¿cuánto varía el S en el caso que teníamos de Q respecto a C1? Vamos a fijarnos. Este es un medio, ¿no es cierto? Es este que está acá. Este es un medio. Bueno, si ustedes hacen las cuentas, delta C1 sobre C1 es 1.01 C1 menos C1 que es el nominal sobre C1. Esto da 0,01. Entonces, esto sería 0,01, con lo cual el delta Q sobre Q sería 0,05. ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual a, no nos olvidemos, Q' menos Q sobre Q, ¿no? ¿Me siguen? O sea, es el delta Q sobre Q. De aquí saco que Q' es igual a 1.0050 Q. ¿Bien? Y llegamos a importado que antes, ¿no? Que Q' sobre Q no podía ser, digamos, de otra manera. Esto que está acá coincide con esto que teníamos acá. Esto calculado a mano y esto calculado con sensibilidad. ¿Me siguieron? O sea, de aquí para abajo usamos la definición de sensibilidad. Y de acá para arriba, bueno, cálculo a mano. Esto, bueno, se puede hacer para los demás casos también, para si cambio, este, por ejemplo, C1, cómo cambia omega n, la frecuencia natural. ¿Mm? Bueno, ese mismo ejercicio, cómo cambia la frecuencia natural cuando cambio C1, este mismo C1, cómo cambió la frecuencia natural. Ahora, tengan cuidado de lo que partimos. Esto no sirve para cualquier cambio, sirve para cambios pequeños. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que despreciamos todos los términos de Taylor. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. De hecho, si hacen un cambio muy grande, no les va a coincidir el exacto con el de sensibilidad, porque sensibilidad está basado justamente en cambios pequeños. ¿Queda claro esto? O sea, lo que hicimos Entonces, antes de duplicar y eso ya no sirve. claro, si son cambios muy grandes, no, eso se pueden, digamos, digamos, ahí va a haber diferencias, ¿sí? Si los cambios son extremadamente grandes, ya un 300, 400% ya, ya van a obtener diferencias. O sea, van a tener cambios que la sensibilidad no les coincide con el cálculo hecho a mano. Eso tengan Claro, en cuenta, el perfecto. factor de sensibilidad. Eso es importante. O sea, el cálculo de sensibilidad
partimos de despreciar términos de la serie Taylor, ¿sí? Y en realidad los cambios se supone que son pequeños. O sea, nunca nadie bajó por la ciencia y tiene una variación de 30, 300 o 40 o 400%, ¿no? ¿Queda claro esto? Pero recuerden de dónde partimos. Bien. Yo, por ejemplo, se los dejo, pueden hacer ustedes, volver a calcular esto que vimos recién. Mm, Si yo ahora digo que, por ejemplo, o sea, cuál es el cambio en el Q, el cambio relativo, ¿no? En el Q, cuando, por ejemplo, C1 lo hago 4 veces, C1' es 4 veces C1. ¿Está bien? Eso tengan en cuenta también. Es un cambio grande, obviamente lo que vamos a obtener es distinto. O sea, el Q' en este caso ustedes pueden hacer las cuentas, pero el Q' les va a dar del orden de 2 veces Q. Eso calculándolo de manera exacta, y si calculan con sensibilidad van a tener que el Q' es 2,5 Q, para que tengan idea de qué estoy hablando, ¿no? Estoy usando el factor S, ¿no? Estoy haciendo el cálculo exacto. Eso ustedes después lo pueden hacer, igual que el que hice recién. ¿Queda claro esto? O sea, tengan cuidado con eso. Igual, digamos, nunca va a pasar. Bueno, en resumidas cuentas, ustedes van a ver, porque os he visto esto, que cuando vean, van a ver circuitos que van a usar para filtros, hay distintos tipos de estructuras muy conocidas, este, qué sé yo, tipos, una se llama Silent Key, que se usa para filtros, pues abajo, pasados, etcétera. Después tienen estructuras tipo T, en escalera, etcétera. Entonces, ese tipo de estructuras implementan la misma transferencia, pero algunas tienen menos sensibilidad que las otras. En general, lo que uno gana por un lado lo pierde por el otro. Son circuitos más grandes para implementar lo mismo, por ejemplo. Eso es básicamente lo que tengo. Entonces, van a encontrar en los libros, por ejemplo, de Holzman, si lo consiguen. Es interesante cuando empiecen a ver con Javier estructuras de filtros. Miren en este libro, si cualquier cosa me preguntan, yo les consigo. Van a ver que está hecho el cálculo de las sensibilidades para cada una de estas distintas topologías para implementar filtros, ¿sí? Con operacionales. En general se van a ver que se implementan con etapas de segundo orden en cascada, primer y segundo orden en cascada. Si yo tengo que hacer un filtro de orden 6, lo hago con 3 de orden 2 en cascada. Si es de orden 5 sería 2, 2 y 1. ¿Mm? Y se hacen en cascada de segundo orden porque si uno trata de hacerlo directamente de orden 6 de una, es muy difícil el control de sensibilidad. Entonces es preferible hacer cascadas de orden 2 y orden 1. Orden 2, orden 1 es un RC, ¿no? Es esto, un feriado. ¿Me siguen? Entonces, eh, una de las cuestiones que es importante se puede demostrar, digamos, que la sensibilidad baja mucho implementándolo de esta forma. Lo importante es que ustedes sepan que por qué existen distintas topologías que implementan la misma transferencia.
algunas tienen media sensibilidad, pero uno tendrá que pagar el precio en otro lado. Entonces, lo que van a ver siempre es, a ver, si yo tengo un filtro de un Q, qué sé yo, un Q típicamente mayor que 10, ya tengo que usar cierto tipo de estructuras. Porque esto tiene la clásica que se usa para Q menor que 10, que es la silent key, así lo van a escuchar. Con Q mayores que 10, mayores que 8, ya es muy difícil de ajustar en laboratorio, porque las sensibilidades son enormes. A eso apuntamos con todo esto de sensibilidad. Entonces, cuando ustedes tienen un circuito de cálculo de sensibilidad es fundamental para ver, ok, yo elijo tal estructura, la encontré en un libro, en cualquier lado, digo, bueno, sí está bien, pero en el momento de armarlo, la resistencia R1 que uso para ajustar el Q o el omega 0, me puedo pasar 3 días ajustándolo si la sensibilidad es muy alta. Ese es básicamente el concepto que quiero que les quede. Y en general en circuitos donde tengo altas sensibilidades, si uno pone ciertas condiciones de que ciertas resistencias sean iguales, algo parecido que hicimos con el amplificador diferencial, entonces las sensibilidades bajan y se pueden, digamos, controlar. Eso también lo van a ver. Bueno, yo con esto termino acá. Esto queríamos dárselo para no atrasarnos demasiado con estos temas para que tengan una idea. Y quisiera ver si hay alguna pregunta sobre esto o algo anterior que han dado vuelta. No, por ahora. Bien. ¿Algunos temas anteriores tienen alguna duda que quieran preguntar? Por mi parte, no. Por la mía tampoco. Creo que no. Bueno, espero que esto les haya servido. Pueden probar con otros circuitos y calcular sensibilidades para ver cuánto les da. Pero creo que con lo que hicimos ya más o menos tenemos una idea de qué impacta, ¿no? ¿Dónde impacta todo esto? Bueno, entonces les deseo felices Pascuas a todos y nos estaremos viendo la semana que viene. Dale, Gracias, igualmente. buen fin de... Igualmente, nos vemos. Buen fin, que la Ahí. pasen Bueno, bien buen fin de todos, semana. y cualquier duda que tengan, me mandan un mail o me llaman, no hay problema. Dale, gracias. Adiós, Perfecto, gracias, Dani. gracias. Hasta Hasta luego. luego.